Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de LIB Colecciones. En esta ocasión nosotros ya hemos realizado el montaje del patrón iterador. Ese patrón iterador nos plantea unos servicios que van a estar distribuidos en el TAD y en otros TADs también. De hecho, ni siquiera haría parte como tal de los CRUDs. En realidad es algo muy aparte de ellos. Es un patrón que, como su nombre lo indica, su función principal es convertirse en una forma de transporte al interior de la colección. No importa su implementación interna, podremos movernos de forma homogénea en la forma en que expresamos los algoritmos sin pensar demasiado en relación a cómo la implementación interna está construida en la colección, si es de arreglos, si es de nodos, etc. Bien, este patrón nos plantea, como ya lo indicamos en anteriores videos, inicialmente dos atributos de confianza, que son el índice actual y el ítem actual. Adicionalmente, algunas operaciones, unos accesorios relacionados con entregarnos justamente el índice actual y el ítem actual, accesorios normales como los hemos conocido siempre. También nos plantea un mutador para poner el ítem actual. Sin embargo, este mutador es virtual porque aún no se conocería la implementación específica, debido a que poner el contenido del ítem actual depende mucho de la implementación interna de la colección. Así que esperamos por una implementación más tardía en los TADs que derivan de este y que tienen métodos que reescriben a estos métodos del iterador, en este caso el mutador. Tenemos servicios consultores que nos dicen si hay un lugar seguro a donde ir, ya sea a un lugar anterior o a un lugar siguiente. Y los métodos más importantes del iterador serían los posicionadores. Algunos no se pueden implementar aquí, los virtuales, y algunos sí se pueden implementar. Los que se pueden implementar serían ir anterior, el cual su implementación se muestra, que ya también la explicamos. La idea es que si hay un lugar anterior a donde ir, yo retrocedo un ítem. Si hay un lugar siguiente a donde ir, yo avanzo un ítem. Y ya sea retroceder o avanzar, esta implementación queda aplazada porque depende de la implementación interna, de la construcción interna de la colección. Entonces la aplazamos por un momento y luego la implementamos derogándola, desplazándola más adelante en una clase derivada. Otro servicio que se pudo implementar pero se dejó abierto a una posible derogación sería el servicio iríndice, el cual lo que hace es esclarecer tres posibles casos. Si el índice es 0 va al primer ítem. Si el índice es longitud -1, iría al último ítem. Y si el índice es válido, va a donde le digan, al ítem que interesa. Y si no se cumple ninguno de los tres casos, definitivamente no se puede desplazar. Sería falso. Si yo quiero ir a un índice determinado, entonces el planteamiento de recorrido que nos concibe el algoritmo fundamentalmente estaría como un recorrido secuencial desde el primer ítem. Y aquí lo tenemos. Este algoritmo es válido para cualquier tipo de colección. Yo voy al primero y mientras no alcance un índice determinado, continúo avanzando. Eso es lo que se tiene que hacer. En cualquier desplazamiento, lo que va a ocurrir es una actualización de por lo menos dos atributos, el índice actual y el ítem actual. Ahora, este desplazamiento secuencial, si bien es válido para todo tipo de colección, puede ser no tan eficiente, por ejemplo, para una colección vectorial. Por esa razón, en las colecciones vectoriales, este mismo servicio se ha reescrito. Aprovechando que en la colección vectorial tenemos nosotros un acceso directo por índice al arreglo. Ahora, en las colecciones enlazadas, sí es posible también hacer un recorrido secuencial, no hay inconveniente. En las colecciones
doble enlazadas, se puede hacer un recorrido secuencial a partir de cierta posición, es posible, o incluso un recorrido secuencial desde una posición mayor hasta una posición menor en la colección, aprovechando que los nodos tienen enlaces a nodos anteriores. Se pueden implementar distintas formas de ir a un índice, pero esta es general y la hemos dejado aquí como la más usada. Bien. Ahora, de otra parte, tenemos, como les mencionaba, servicios que no se pueden implementar directamente aquí porque dependen de la construcción interna de la colección, como ir primero, ir último. Ir anterior sí se puede implementar directamente aquí, como método plantilla, el siguiente también, no tiene inconveniente. Avanzar ítem no se puede implementar todavía, este tampoco se puede implementar todavía, este se implementa para todos, pero se deja abierta la posibilidad de ser derogado. Con esto tenemos los servicios listos en el TAD. Ahora, ¿cómo estos servicios que son virtuales se implementan dependiendo de la construcción interna de la colección? Veamos un ejemplo. En el caso de los vectoriales, en el caso de vectorial tenemos ya los servicios que fueron virtuales en TAD, los tenemos aquí como override. Son exactamente estos 5 servicios que tenemos acá. Y primero, ¿cómo voy a una primera posición en un vectorial? Bueno, pues su forma de implementación sería esta. Nos preguntamos si la colección no está vacía, en primer lugar. Porque si la colección está vacía, pues no hay nada que hacer. Y entonces el ítem actual sería el valor por defecto para el tipo de datos del ítem actual. El índice actual correspondería a una posición que no tiene sentido para una colección, que sería -1. Es decir, no me puedo desplazar a ningún lugar y ningún lugar para mí significa -1, porque aún si le colocara 0, 0 significa un lugar. Entonces no sería correcto decir que el iterador que no se pudo desplazar se desplazó a 0, porque incluso podría ser que ni siquiera exista esa posición. Así que por esa razón también lo dejamos en -1. Y finalmente decimos que no es posible el desplazamiento. Esta sería la situación para ir a un primer lugar. Pasaría lo mismo para ir a un último lugar. Si la colección no está vacía, si está vacía, entonces esto es lo que se devuelve. Básicamente es lo mismo. Pero ¿qué pasa si la colección no está vacía? Puedo aprovechar el acceso directo que tengo por índice a un arreglo aquí mismo. Podría entonces decir que el índice actual es 0, un atributo de confianza. El ítem actual adquiere el contenido del arreglo de ítems en el índice actual, que ya se actualizó en la línea anterior, y dar un parte de éxito para irme del servicio. De tal manera que observen cómo los servicios de desplazamiento siempre van a afectar los los atributos de confianza del iterador. Esos atributos siempre estarán siendo observados para saber la situación actual del iterador. Bien, en el caso de ir al último, se hace lo contrario. El índice actual ya no se coloca en 0, sino en longitud -1, porque este sería el valor del índice máximo en la colección o en el arreglo. El contenido del ítem actual se coloca en el contenido del índice actual y nos devolvemos con un parte de victoria. Ese es el desplazamiento para ir último. En el caso de avanzar ítem, recuerden que avanzar ítem es un método virtual que no se puede implementar aquí, pero aquí sí se puede implementar. Y el avanzar ítem va a ser invocado únicamente en el marco seguro de un ir siguiente, siempre y cuando haya un lugar siguiente a donde ir, el cual, un lugar siguiente a donde ir, se define como que la colección no esté vacía y además el índice actual sea menor que la longitud -1. Significa que sí hay un lugar a donde ir. Y como hay un lugar a donde ir, se puede invocar únicamente desde este punto avanzar ítem. En consecuencia, cuando se invoca avanzar ítem, se invoca de forma segura. Así que de forma segura y totalmente confiado puedo decir índice actual lo incremento en 1 y el contenido del índice actual se establece en el índice actual, que es la misma mecánica que utilizamos en el anterior. En este caso, ahora retroceder ítem.
Nuevamente un servicio que no se pudo implementar en el TAD porque no hay forma, no conocemos la construcción interna de la colección, tuvimos que aplazarla para desplazarla aquí. Y recordemos que el retroceder ítem se invoca de forma segura desde el método ir anterior. Aquí lo tenemos. En consecuencia, solamente va a ser invocado de forma segura aquí, en ninguna otra parte. Entonces el método retroceder ítem puede de forma tranquila y confiada decrementar el índice actual y establecer el valor del ítem actual, su contenido, en el contenido del vector de ítems en la posición del índice actual, lo cual ya estaría resuelto. Ahora, como ya mencioné, el método del índice es un método que se desplaza aquí con relación a la versión que tenemos virtual, pero implementada. No siempre un método virtual no está implementado, eso ya es una implementación. Porque esta implementación es secuencial, pero aquí como la construcción de la colección es sobre un arreglo, donde los índices me proveen un acceso directo, entonces yo lo que hago únicamente es preguntar si el índice es válido, entonces voy a indicar que el índice actual es el índice que me han pasado por parámetro y además el contenido, como siempre, del ítem actual será el contenido del arreglo de ítems en la posición del índice actual. Retorno true en ese caso y si el índice no es válido, retorno false. Con esto la implementación queda lista en los vectoriales. Veamos ahora la implementación misma de estos servicios en la cuestión relacionada con las colecciones enlazadas. En los posicionadores vamos a ver que tenemos ir primero, ir último y avanzar ítem. ¿Por qué hay menos servicios? Bueno, la razón en primer lugar es porque el método de ir índice no se tiene la necesidad de reescribirlo para TAD enlazado, como si hubo necesidad en TAD vectorial. Es un método menos. Ya no van a haber tantos, ya no van a haber 5, sino van a haber uno menos. De otra parte, el método retroceder ítem tampoco se puede desplazar en un TAD enlazado, porque no hay forma de ubicarse en un nodo y realizar un desplazamiento al nodo anterior. Entonces, es otro método que ya no se va a implementar, quedando solamente 3 de 5. Los que sí se pueden implementar es ir primero. Veamos en qué consiste. Si la colección no está vacía, entonces lo que ocurre es que vamos a devolver el ítem actual en el valor por defecto del tipo de datos del ítem actual. Y la posición, igual que lo hicimos aquí, la posición sería -1. Pero ahí hay algo adicional y es esto que aparece aquí. Nodo actual. Hemos realizado un rediseño del iterador para incluir ahora nodo actual, pero solamente dentro del TAD enlazado, no a nivel general, como ocurriría con los atributos de confianza, índice actual e ítem actual. Estos son para todos. Aquí colocamos un nuevo atributo tipo nodo enlazado, nodo actual, y este se agrega a el blanqueamiento que se hace cuando la colección está vacía sobre los atributos de confianza del iterador. Se retorna falso si la colección está vacía. ¿Qué pasa si no está vacía? ¿Cómo voy al primer elemento? ¿Y cómo actualizo los atributos de confianza del iterador? Bueno, sería de esta manera. Lo que hago entonces es que nodo actual es igual al nodo primero. Recordemos que una colección enlazada tiene dos accesos directos. Uno al primer nodo de la colección y otro al último nodo de la colección. Yo podría colocar accesos directos donde quisiera, por ejemplo al nodo medio en la colección. Y puedo agregar muchos accesos, incluso podría tener un arreglo, no igual al número de nodos de la colección, pero podría tener un arreglo con accesos a distintos nodos. Por ejemplo, podría tener en una colección de n elementos, podría tener un acceso directo al elemento 0, al elemento longitud -1, al elemento longitud medios -1, al elemento longitud 3/4, -1 y así. Podría tener muchos accesos directos. Todo depende del diseño que yo quiera para mi TAD.
que de esto se trata esta asignatura, poder idear nuevos TATs, nuevos diseños. Bien, en este caso entonces tendríamos un acceso directo a nodo primero, así que nodo actual del iterador para ir a la primera posición se coloca en nodo primero. El contenido del ítem actual sería el contenido que retorna el método darItem de la clase nodo. Recordemos que la clase nodo va a tener un accesor que se llama darItem, donde él me devolvería el contenido del ítem. Bien, así que lo puedo obtener mediante esa forma. Y el índice actual sería 0. Entonces noten que es relativamente sencillo, pero la implementación sigue siendo distintísima a la implementación que se hizo para la versión vectorial. En el caso del último, bueno, entonces aquí ya se trivializa. Si ya averiguamos cómo era ir al primero, vamos a ir al último. Y entonces, si la colección no está vacía, colocamos el nodo actual en el último. Y el ítem actual adquirirá el contenido del nodo actual, que ya se puso en el último, adquirirá el contenido del ítem. Bien. El índice actual sería longitud menos 1, igual que ocurrió en el caso vectorial. Aquí tenemos el caso vectorial, longitud menos 1 para índice actual, y aquí vuelve a ser longitud menos 1. Bien. Y por último, tendríamos el avanzar ítem. Como siempre, el avanzar ítem es invocado dentro del marco seguro de ir siguiente, ¿cierto? Aquí tenemos el posicionador, aquí lo tenemos, del TAT. Si hay un lugar siguiente, pues avanzar ítem. Y entonces aquí está, este servicio no tiene validación porque es invocado entre un marco seguro. Y entonces simplemente el nodo actual, donde esté el nodo actual, dar siguiente. Entonces avanza un nodo, y luego adquiere el contenido del ítem del nodo actual y se incrementa el índice actual del iterador. Entonces ya quedaría estos 3 servicios implementados para el TAT enlazado. Nos queda ahora el TAT doble enlazado. El TAT doble enlazado se parece mucho al enlazado, solo que maneja nodos con 2 enlaces. Recordemos que los enlaces son hacia el siguiente y hacia el anterior. En el caso ahora de las operaciones del iterador en posicionadores, tenemos que yo puedo ir al primero, como también fui al primero en el enlazado. Puedo ir al último, puedo avanzar ítem, pero también puedo retroceder ítem porque los nodos doble enlazados me permiten ir al ítem anterior. En consecuencia, aquí también hacemos un rediseño para el doble enlazado. Incluimos un nodo actual, pero en esta ocasión su tipo de datos será este en lugar de nodo simple enlazado. Y fíjense cómo hay simetría en las dos clases. Ahora, ir primero. ¿Qué será ir primero? Bueno, veamos los dos algoritmos. Vemos si tienen alguna semejanza. Notamos que sí. El algoritmo es esencialmente el mismo, que ya se explicó, solo que el nodo actual ya no es enlazado, sino es doble enlazado. La mecánica es exactamente la misma, porque hay un acceso al primer nodo directo. Entonces el nodo actual en este caso adquiere el contenido de ese nodo, el ítem actual adquiere el ítem de ese nodo, el índice actual se sigue siendo 0, aquí es igual, y el retorno se da por este lado. Estas instrucciones que ocurren cuando no se puede desplazar son exactamente las mismas. En el caso ahora del ir último, exactamente lo mismo ocurre. La simetría se presenta de nuevo, solo que el nodo actual será un nodo doble enlazado. Aquí es simple enlazado, aquí es nodo doble enlazado. Si no es por las pestañas que me indican en qué clase estoy, no podría distinguir un algoritmo de otro. No se pueden generalizar en un solo algoritmo, pero observamos que hay simetría en las dos implementaciones. Y en el caso de avanzar ítem, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que aquí. Fíjense cómo
El nodo actual adquiere a su siguiente. El ítem actual adquiere el contenido del nodo actual. Es exactamente lo mismo. Bien, un método más que sí se puede implementar aquí en los dobles enlazados, pero que aquí en los simples enlazados no tiene sentido porque no hay forma de ir al nodo anterior, es el retroceder ítem, que también es invocado dentro del marco seguro. Y como es invocado dentro del marco seguro de ir siguiente, que tiene el TAD, recordemos aquí, perdón, del ir anterior, solo si hay un lugar anterior a donde ir, entonces no tenemos que hacer ninguna validación acá, simplemente del nodo actual me retrocedo 1 y ese es mi nuevo nodo actual. Luego adquiero su ítem, decremento la posición del iterador y regreso true para estar completamente tranquilo. Esa sería la implementación de posicionadores dentro de el iterador. ¿Qué nos queda? Nos queda un servicio que sería el mutador. El mutador para el iterador según la implementación. Este servicio también es virtual y no tiene implementación en el TAD. Veamos implementaciones vectoriales. En vectoriales, el mutador que está aquí simplemente va a ser el nuevo contenido del índice actual en el arreglo. Esa es la versión para vectorial. La versión para enlazado es un poco distinta. Aquí tenemos que la versión sería que el ítem actual va a adquirir el contenido de ítem que viene por parámetro y asimismo el nodo actual va a adquirir ese mismo contenido, de tal manera que se modifica el ítem actual como tal. Entonces son esas actualizaciones las que importan. Y en el caso del doble enlazado, la cuestión se mantiene porque el poner ítem actual es exactamente el mismo que en la versión simple enlazada. Noten la similitud entre los dos algoritmos, son exactamente el mismo, solo que el tipo de nodo, que es el nodo actual, cambia de simple a doble enlazado. A continuación vamos a observar algunas modificaciones, optimizaciones que se le hizo al modelo. En primer lugar, estamos observando el diagrama de interfaces, el cual establece los nombres oficiales y parámetros y sus tipos que van a tener los servicios que son visibles para la unidad de pruebas. De tal manera que hay que poner mucho cuidado aquí. Bien, en todo caso tenemos lo siguiente y es que, como pueden notar, han desaparecido los prefijos PRM, porque no es correcto que aparezcan prefijos PRM para parámetros dentro de las operaciones que proponen las interfaces, porque aquí es el modelo, aquí no vamos a ensuciar el modelo con cuestiones relacionadas con preocupaciones del programador. Y colocarle prefijo PRM es una preocupación del programador, no del arquitecto. Así que aquí han desaparecido todos los prefijos PRM que en su momento hubo, quedando esta como la versión oficial. Bien, de otra parte, lo que notamos también es que gracias al iterador hubo una sincronización, una síntesis mejor de los servicios ofrecidos por cada TAD, vectorial, simple y doble enlazado. ¿Y a qué se refiere? Que gracias a la presencia del iterador, nosotros ahora podemos observar que las familias de modificadores y recuperadores que antes estaban en el TAD y se propagaban con implementaciones diversas a TAD vectorial y a TAD enlazado y doble enlazado, han desaparecido esas familias. Reitero, los modificadores y los recuperadores. De tal manera que ahora en estas solamente tendremos insertadores y extractores, porque esos servicios ya fueron resumidos aquí en el TAD. Recordemos rápidamente a qué nos estamos refiriendo. En las operaciones
gracias al patrón iterador se pudo redefinir unos CRUDs, que son los modificadores y recuperadores. Y estos alcanzaron ya una implementación final en el TAD, en el marco del iterador. En otras palabras, expresamos estos servicios, pero con el patrón iterador. ¿Qué logramos? Que sus implementaciones desaparecieran de TAD doble enlazado, TAD vectorial y TAD enlazado. Y quedarán únicamente aquí en la clase base de toda la jerarquía del framework, que es la clase TAD. Entonces tenemos acá modificar primero, por ejemplo, esa es su implementación. Fíjense que es una implementación totalmente del iterador. Modificar último, una implementación nuevamente del iterador. Modificar en medio, vuelve a ser una implementación del iterador. Modificar en, una implementación que ya teníamos, con la corrección que también se agregó, que es la corrección de longitud -1 en lugar de longitud. Porque no se puede modificar en longitud, se puede modificar hasta longitud -1. Bien. En el caso de los recuperadores, también todos se pudieron resumir aquí, en el TAD, y propagarse para los demás, sin tener que reescribirse en ningún otro lugar. Aquí está recuperar primero, da igual. Recuperar último, expresado como iterador. Recuperar en medio. Recuperar en, que ya lo teníamos también, y con la corrección de longitud -1, porque no se puede recuperar en longitud, sino hasta en longitud -1. Entonces, estas familias desaparecieron de allá de los TADs intermedios y se pudieron sintetizar aquí. Un servicio que encontramos que también se pudo sintetizar para todos, que en principio era un servicio de lista, ese servicio encontrar. Y se puso para todos porque se ve que es útil saber dónde está, en qué posición está, independiente si es pila, lista o cola, un ítem. Nosotros queremos saber su posición. Si este ítem está en alguna posición, devuélvanos una posición válida dentro de la colección. Expresamos el algoritmo entonces como un algoritmo de iterador. Vamos a la primera posición con el iterador y continuamos hasta comparar cada ítem contra el parámetro. Cada ítem actual se compara contra el parámetro y si resultan ser iguales, que es lo que me devuelve el método compare_to cuando dos instancias, dos ocurrencias son iguales, entonces devuelvo true. El parámetro por referencia, que es PRM índice, saldría actualizado ya con la posición relativa de esa instancia que se encontró. Y si no, entonces vamos al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, o bien hasta encontrarlo o bien hasta terminar. Si termina y nunca lo encontró, entonces el índice encontrado fue -1, que no tiene sentido en una colección, y decimos que no lo encontramos. Entonces este servicio sirve para todo tipo de colección indistintamente de su implementación, y también fue un servicio que se resumió para todas las colecciones. De tal manera que la actualización también tendríamos que encontrarla para la interfaz de TAD. Si nosotros vemos la interfaz de TAD, verifiquemos que existe la actualización del método encontrar. Vamos a ver. Mira, aquí está la actualización. Está contenida. Y tenemos que mirar si la misma está en el modelo. Entonces, bueno, aquí está el encontrar y está marcado como implement. Probablemente venga de la interfaz. Vamos a ver el ITAD. Aquí tiene el encontrar. Ya está la actualización. Veamos a ver si ese encontrar desapareció de los intermedios, ¿sí? Y además verifiquemos que, por ejemplo, en las colecciones, sobre todo en la colección de lista, ya no esté. Vamos a ver la interfaz de lista. Verifiquemos las operaciones, ya no están, no aparece el encontrar y tampoco aparece aquí nada relacionado con el encontrar. Vamos a hacer la verificación también en las enlazadas, la misma situación.
y en las doble enlazadas, la misma situación. Como este modelo está integrado, las actualizaciones se propagan rápidamente. Bien, eso era una cuestión también relacionada con la actualización del modelo. Por último, recordemos que es muy importante que el modelo tenga la implementación de la restricción relacionada con el tipo. El tipo tiene que ser incomparable todo el tiempo, ya sea una interfaz o una clase, todo el tiempo. Para que sea sencilla su implementación, en lugar de escribirlo nosotros a mano aquí en el código, lo hacemos a través de la ficha parámetros genéricos y allí colocamos la restricción. De tal manera que no vayan a haber inconsistencias o bugs en el modelo, o a veces desaparecen o aparecen o se duplican o no se puede realizar la restricción porque ya existen, ya preexisten unas realizaciones y unas generalizaciones, especializaciones. En consecuencia, es un poco tedioso. Pero si yo lo hago por esta ficha, directamente por parámetros genéricos, la actualización se hace de manera muy sencilla. Muy bien, entonces hemos hecho una actualización y explicación completa tanto de los impactos del iterador en el modelo y asimismo los métodos implementados, mutadores y posicionadores del iterador. Muy bien, por último tenemos esta actualización del modelo nuevamente, pero ahora integrando los servicios y atributos del iterador. De tal manera que en TAD se integraron los atributos índice actual e ítem actual, ambos del iterador, y los servicios del iterador, dar índice actual, dar ítem actual, poner ítem actual, ir primero, ir último, ir anterior, ir siguiente, ir índice, avanzar ítem, retroceder ítem, hay anterior, hay siguiente. Aquí están marcados los servicios que son virtuales y que serían derogados o desplazados en TAD vectorial. En este caso, para TAD vectorial, tenemos también los servicios ir primero, que deroga al que tenía TAD, ir último, ir índice, avanzar ítem, retroceder ítem y poner ítem actual. En el TAD enlazado tendríamos ir primero, ir último, avanzar ítem, no se puede retroceder ítem aquí, y poner ítem actual. Y en el TAD doble enlazado tendríamos ir primero, ir último, avanzar ítem y retroceder ítem y poner el ítem actual. Muy bien, con esta actualización cerramos el capítulo del iterador con las correspondientes actualizaciones en código y el modelo que se explicaron en este video. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.